Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 6 del taller práctico de Symfony Framework 2, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos profundizando nuestro conocimiento sobre este potentísimo framework llamado Symfony. Ya en el video anterior hemos estado trabajando con, en este caso, el ORM, el mapeo relacional de objetos llamado Doctrine, que es el que utiliza por defecto Symfony. Explicamos cómo ir interactuando con Symfony, cómo crear entidades, cómo interactuar con las tablas. Inclusive vimos que desde la consola podemos hacer que Symfony nos vaya creando las tablas, las bases de datos y todo eso. Podemos hacer configuraciones bastante complejas, ¿cierto? Y por supuesto también podemos interactuar con los registros, que en definitiva están almacenados en las tablas, que a la larga es lo que realmente necesitamos y vamos a necesitar siempre. Perdón, en la clase anterior vimos lo básico, ¿cierto? Y vimos cómo utilizar el Get Repository, ¿cierto? Para poder hacer una consulta simple a la base de datos, a una tabla, utilizando Symfony, en este caso Doctrine. En este video en particular vamos a continuar trabajando con Doctrine para poder ver cómo podemos hacer otro tipo de consulta, en este caso básicamente apuntando a los otros, en este caso a los 4 elementos básicos que tienen que ver con la interacción con una tabla. Me refiero siempre a lo que tiene que ver con los famosos CRUD, Create, ¿cierto? Read, Update y Delete. Lo vamos a hacer ahora en este video sin formularios para que veamos cómo es la sintaxis, cómo es el procedimiento para ir insertando registros. Vamos a irnos basando nuevamente en la documentación oficial de Symfony para que le vayamos perdiendo el miedo y por supuesto también para ir viendo e ir soltando la mano, en este caso con todos los procedimientos que hay que hacer, ir creando las rutas, ir colocando cada cosa en cada método. Vamos a ver que vamos a tener que ir llamando a la entidad ahora a través de un namespace, sobre todo para realizar el proceso del insert. Pero más allá de aquello, quiero que quede bastante claro que este video en particular tiene como objetivo mostrarte el cómo hacerlo. Ya en los próximos vamos a ver cómo crear formularios y todo. Lo que pasa es que para poder crear formularios hay que asociarlos a una entidad. Por eso era importante trabajar este tema primero. Bien, nada, vamos a cerrar la presentación rápidamente. Comentar de forma muy rápida, ¿cierto? Que mi página web para que puedan descargar los videos es esta que está acá, www.cesarcancino.com. Puedes entrar a la sección de categorías y acá en la parte de abajo debería, ¿cierto? Estar perdón, acá en la categoría de Symfony. A la fecha, al 3 de octubre del 2014, llevamos 5 videos publicados, 6 con el que estoy grabando ahora y espero publicar unos cuantos más, por lo menos para ver cómo trabajar formularios y todo ese tipo de cosas que siempre es importante aprender a hacerlo. Bien. Ok, esto es lo que teníamos en la clase número 5, ¿cierto? Que aquí nos habíamos quedado. Habíamos desarrollado toda la interfaz, ¿cierto?, de comunicación y esto es lo que vamos a lograr. Vamos a ver cómo podemos modificar este tipo de herramientas a través de esta de una serie de interacciones que le vamos a ir dando a nuestro procedimiento. Entonces, primero vamos a ir al directorio de la clase número 6. Y lo primero que vamos a hacer es colocarles un enlace a cada uno de estos elementos, a cada uno de estos registros, para que podamos ir a ver el detalle, en este caso de cada uno, tal como lo tengo acá. Mira, por ejemplo, voy aquí, veo el detalle, ¿cierto? Ahí está el detalle del producto y puedo volver atrás sin ningún tipo de problema. Para eso vamos a utilizar los assets, ¿cierto? El método asset o asset, ¿cierto? De Symfony y vamos a seguir basándonos en la documentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a utilizar esta funcionalidad, el find, el método find, para poder buscar un registro a través de su ID. Por eso es súper importante entender una cosa. Yo siempre les comento lo mismo cuando hago clases de este tipo de situaciones. Cuando vayas a crear bases de datos, a todas tus tablas, acostúmbrate a crearles un campo llamado ID y que ese campo sea tu llave primaria y que sea autoincrementable y todo. ¿Por qué? No es un capricho mío, es una situación que va asociada a los estándares. La mayoría de los frameworks maneja y subentiende que tú ya tienes creado eso, por lo tanto te ofrece métodos como tú lo puedes ver acá, por ejemplo el método find de Doctrine para poder hacer búsqueda, en este caso minería de datos, en este caso a través del ID de un determinado registro. Bien.
Fíjate que acá, por ejemplo, estaría la forma de... Perdón, nuevamente, les pido disculpas, estoy un poquito enfermo. Acá está la forma, por ejemplo, de crear un método para cargar un registro por su ID. Acá más abajo tenemos... Bueno, acá hay otros métodos, fíjate, para hacer... fíjate, con nombres dinámicos, ¿verdad? Cargar todos, cargar con el valor de una columna, cargar valores con varias... en este caso con varios elementos y todo ese tipo de cosas. Acá está cómo hacer un update, por ejemplo, fíjate. Lo vamos a hacer ahora, así que no te preocupes. Y acá tenemos cómo eliminar también un registro, así que también lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a realizar es, vamos a ir acá a nuestro src, a nuestro bundle. Vamos a seguir trabajando con el bundle Home Bundle. Y vamos a ir a nuestra vista, en este caso acá, Resource, View, Productos, y vamos a abrir acá nuestro index. Bien. Bueno, y acá tengo todo creado ya, pero lo vamos a ir haciendo a poquito. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá al nombre del registro, le vamos a colocar un enlace. Entonces, vamos a tomar esto. Vamos a colocar un enlace acá con un href. Vamos a utilizar el método asset. Bueno, acá yo lo tengo hecho. Vamos a utilizar el método asset y le vamos a pasar como parámetro la vista, en este caso el detalle de lo que nosotros necesitamos cargar. En este caso necesitamos que vaya a productos. Vamos a decirle que vaya a productos / detalle para ir al valor del producto, y le vamos a pasar el ID en este caso del registro del producto, ¿vale? Fíjate que yo lo tengo hecho acá, le pasé el ID, fíjate, bueno, acá en este caso el mero llamo asset, ¿cierto? Productos detalle. Y un dato muy importante, mira, el ID nosotros no lo podemos incluir acá adentro, entonces tenemos que incluirlo acá afuera del asset, porque el asset solamente te construye la ruta, pero no puedes pasarle parámetros, por lo menos hasta donde yo sé, no. Igual no voy a ser irresponsable de decirte que no se puede, porque no lo he revisado bien. Lo único que sí, yo lo hice, fíjate que lo coloqué acá afuera, coloqué, fíjate, doble, acá lo voy a hacer, coloqué doble corchete, y acá tengo el dato.id, que es donde tengo el ID del registro. Podrías colocarle la etiqueta title acá al href también, si es que quieres. No hay ningún tipo de problema con eso. Por ejemplo, lo podrías hacer así. Bueno, esto lo voy a colocar junto ahí para que no coloque ningún espacio. Voy a colocar acá, por ejemplo, title. Y acá, ¿qué deberías colocar? Doble llave, dato.nombre, ¿cierto? Para que te genere un title dentro de la etiqueta. Entonces ahora, si probamos acá, actualizamos, vamos a ver que ahora cada uno de los elementos está linkeable. ¿Te fijas? Nos falta un detalle, nos falta colocar un slash entre detalle y el valor del ID. Fíjate, pon tu vista acá abajo y fíjate que te quedan ahí juntos, pero falta algún tipo de separador. En este caso, el separador acá entre el método asset, ¿cierto? Y el valor que tienes acá a la derecha sería un slash, para que el sistema entienda que es un parámetro que nosotros le estamos pasando. Entonces ahora, fíjate, si haces clic acá, ahora va a producto, detalle, y se lleva el ID del registro para poder procesarlo de acuerdo a lo que tú necesites. Perdón, me sonó el teléfono. Te iba a decir que ahora lo que hay que hacer es crear la funcionalidad de que primero crear este método, ¿cierto? Para poder cargar el detalle, en este caso del producto, a través de su ID. Para eso hay que hacer varios procedimientos. Yo creo que ya los primeros procedimientos tú los tienes bastante claros. Primero tenemos que ir al controlador, ¿cierto? A Home Bundle, Controller, Productos, Controller. Y acá entonces lo primero que nosotros deberíamos hacer es crear el método detalle action, ¿cierto? Entonces vamos a crear acá, podrías colocar un comentario, método para cargar el detalle del producto. Acá, ahí sí. Entonces public function detalle action. Ya sabemos, esto debería recibir un parámetro, ¿cierto? Para poder manejar, en este caso, la interrelación que requiere. Fíjate que acá yo lo tengo hecho. Perdón, yo lo tengo hecho acá. Fíjate que es bastante similar al de arriba. Mira,
cargas el this doctrine get repository, en este caso apuntando a el nombre del bundle y el nombre de la entidad a la cual estás haciendo referencia, pero ahora en lugar de cargar el find all como lo tienes acá en el index action, lo que vas a hacer es cargar en este caso el método find para asegurarte de que no hay ningún tipo de problema, en este caso, perdón, para asegurarte de que te carga un registro. Acá luego se valida de que efectivamente esta consulta te trae registros, ¿cierto? Y se va haciendo el proceso de validación. Lo podríamos hacer desde cero también. Primero, para que este método te funcione, tienes que crear una ruta, ¿cierto? Si no, si cargas acá detalle en la URL no te va a funcionar. Entonces, tenemos que ir a Home Bundle, Resource, Config, ¿cierto? Y abrir el routing para crear la ruta, en este caso con la que necesitamos que se carguen los registros. Vamos a sacarle una copia, por ejemplo, a esta ruta que tenemos acá. Ya voy más rápido, yo no me paro tanto, ¿cierto?, en explicar, porque ya estas cosas las explicamos, ¿cierto? Entonces, colocamos acá, por ejemplo, pegamos y decimos que esta ruta se va a llamar detalle. El path que debiera llamar el usuario debería ser productos / detalle / y entre corchetes le decimos que llame a un ID. Esto va a llamar al controlador que va a estar en pruebas Home Bundle, ¿cierto? El controlador llamado productos y a su método llamado detalle. Te fijas que ya se va volviendo más emocionante porque ya prácticamente estas cosas las tienes ultra hiper sabidas. Entonces no hay ningún tipo de problema. De hecho puedes crear 1000 bundles o 1000 rutas y las 1000 te deberían funcionar sin ningún tipo de problema. Ya con esto la ruta debería funcionar. Perdón, veamos. Entonces cargamos acá el New Product Name. Ahí está, productos, detalle. Y ahí está el número 1. Nos está dando un error porque el método no está retornando nada. Básicamente por eso nos está dando un error, pero significa que sí nos está reconociendo la ruta que nosotros queremos referenciar. Entonces, de acuerdo a lo que tengo acá yo, de acuerdo a lo que tengo en este método, ¿cierto? Detalle action, podría traerme algunas cosas, copiarlas y pegarlas, pero vamos a ver si las podemos hacer desde cero. Mira, una cosa que te recomiendo es verificar acá, a través de una condición, si es que hay algún error con el ID, ¿cierto? Y podrías cargar alguna situación ahí. Podrías hacerlo. Por lo pronto, vamos a escribir acá datos igual a this get doctrine. Y acá vamos cargando los métodos. En este caso, get repository, ¿cierto? Ya creo que hay que copiar y pegar mejor, ¿cierto? Llamamos al bundle que en este caso necesitamos, que es prueba home bundle, y acá llamamos a la entidad con la que estamos trabajando, que en este caso es productos. Ahora, fíjate, tal como está acá, ahora en lugar de llamar a find all, vas a llamar al método find y le vas a pasar como parámetro el valor del ID que recibiste por la URL. En este caso lo vamos a hacer así, find, y le vas a pasar el valor en este caso que tienes en la URL. Bien. No debería haber ningún tipo de problema, sin embargo sí nos está presentando un problema. Vamos a ver por qué. Datos, get doctrine. Me lo voy a traer mejor y lo voy a colocar acá al ladito ahí para comparar. Ah, ok, ya sé. Lo que pasa es que ahí le coloqué un signo de interrogación, por eso. Entonces, datos, ¿cierto? Y ahí están los valores. Ahora, ¿qué habría que hacer? De acuerdo a lo que nosotros tenemos acá, fíjate que hay que validar en este caso de que no haya ningún error, a través del signo de exclamación, no haya ningún error con la variable datos. Entonces, de esa manera nosotros confirmamos en este caso que efectivamente esta variable datos nos trae registros. Entonces, podríamos copiar esto sin ningún tipo de problema. Mira. Copiamos acá abajo. En este caso, básicamente lo que hacemos acá es algo muy simple. Mira, preguntamos si es que hay algún error con la variable datos. En ese caso lo que hace es desencadenar una excepción a través del método throw. Este es un método propio de PHP, un disparador de excepciones. Y se utiliza el método createNotFoundException. Esto lo que va a hacer es mostrarte un mensaje en pantalla, que en este caso yo lo copié de la documentación. Por lo tanto el mensaje está en inglés, pero acá le puedes decir que no hay o no existe este producto, por ejemplo. No existe el producto con el valor igual a ese ID, por ejemplo. Bien, si lo probamos nos va a seguir dando error porque tenemos ahí, no estamos retornando nada todavía.
Pero ya con esto queda, yo creo, bastante claro que lo único que nos faltaría sería retornar una vista, ¿cierto? Entonces podemos copiar acá lo que tenemos acá arriba, ¿cierto? Y perfectamente copiar acá, render, ¿cierto? This render, ¿verdad? Y ya acá solamente tendríamos que cambiar el nombre de la vista. Detalle, ¿cierto? Igual le pasamos el dato, ¿cierto? Porque con ese datos el sistema va a entender, ¿cierto? Que recibe como parámetro el arreglo de datos que trae ahora los registros asociados a nuestro producto, al producto según el, según el ID de la URL. Entonces ahora habría que crear una vista llamada detalle dentro de productos, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Vamos a ir a Resource, View, Productos, y vamos a crear entonces acá una vista. Vamos a sacar una copia, por ejemplo, a index, y la vamos a llamar vamos a llamarla detalle.html.tree. Perfecto. Abrimos. Y ahora acá habría que entender lo siguiente, que ahora no vamos a trabajar con ningún for each, porque es un solo registro. Entonces podríamos borrar este for each. Podría quedarte ahí con el UL, ¿cierto? El LI. Y ahora, para cargar los registros, de hecho, esto lo podríamos colocar de manera más sencilla. Por ejemplo, podríamos borrar acá todo esto. Y para empezar, por ejemplo, acá arriba, le podríamos cargar el nombre del producto. En este caso, datos. Ahora es datos porque no lo formateamos, ¿cierto? No lo colocamos dentro de un for each punto nombre. Entonces, esto mismo lo podríamos colocar acá, por ejemplo, datos.nombre. Veamos. Actualizamos y ahí está, fíjate, New Product Name, ¿cierto? Y New Product Name, porque así se llama el registro. Tiene este nombre porque yo utilicé acá un método para cambiarle el nombre, pero lo podríamos cambiar nuevamente acá en la base de datos. En este caso, nuestra base de datos es Symfony. Productos, y a este le vamos a cambiar el nombre, por ejemplo, producto con ñandú, por ejemplo. Ahí también verificamos si es que hay algún error con tildes y ese tipo de cosas. Entonces, probamos acá, esta es la clase 6. Ahí está, producto con ñandú, sin ningún tipo de problema. Y ahí está, producto con ñandú. Como dato adicional, mira, yo acá en este otro ejemplo lo tengo así, mira. Tengo cargado el ID, un guión, tengo cargado el nombre y tengo cargado el precio. Mira, el precio lo coloqué con la función number format. Mira, lo vamos a traer y lo vamos a analizar. Mira, vamos a colocar acá al lado. Vamos a pegar y vamos a revisar. Mira, acá coloqué un signo de peso porque estoy pensando que lo estoy trabajando en pesos chilenos. Eso no tiene nada que ver con Symfony. Acá abro y cierro, ¿cierto? Llamo al precio, datos.precio, utilizo una barra vertical y llamo al método numberFormat, que es una función de PHP, y le paso los parámetros. En este caso le indico que no necesito ningún decimal. Eventualmente el separador de decimales podría ser, en este caso, la coma, y el separador de miles sería el punto. Entonces, si lo probamos, fíjate que ahora me carga el precio sin ningún tipo de problema, formateado, ¿cierto? Y con el signo de dólar ahí adelante. Signo de peso chileno en este caso. Si tú quieres, por ejemplo, colocarle algún otro valor, no sé, el bolívar de Venezuela, el peso colombiano, el dólar de Ecuador, el peso argentino, el sol de Perú, lo que tú quieras, lo puedes hacer formateándolo de acuerdo a cómo se perdón, a cómo se formatea la moneda de tu país, ¿vale? Bueno, me faltaron muchas monedas, los colones de Costa Rica, las pesetas de España, en fin, lo que tú quieras, pues da lo mismo, creo que no es tema de sobra. Entonces ya nuestra aplicación va tomando forma porque ahora podemos revisar datos de cualquier producto, ¿cierto? Y tener una navegabilidad medianamente decente, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría, por ejemplo, agregarle, tal como lo tengo acá, agregarle algún enlace para poder volver al detalle. Fíjate que yo lo tengo así acá y le coloqué un enlace para volver atrás. Entonces también podríamos hacer exactamente lo mismo. Lo voy a traer de acá arriba, fíjate. Yo lo hice, coloqué el enlace acá, fíjate, con un asset, volviendo a productos, un texto volver atrás y le coloqué un HR ahí para separar. Un poco ahí para separar un poco. Entonces lo puedo copiar acá. Es un href simple, no tiene ninguna ciencia, y dentro tiene un asset, cierto, que va llamando ahora a productos, y el texto que tiene es volver atrás. Le podríamos colocar ese texto también como un title acá,
para que el usuario cuando ponga el mouse se le visualice eso. Entonces ahora, si vamos a la clase 6, clase 6, actualizamos, ahí está el volver atrás, yo puedo volver atrás, ¿cierto? Puedo ver el detalle de algún registro y puedo volver atrás a través de su ID. Si por ejemplo cargo datos con un ID que no exista en la base de datos, me debería aparecer el mensaje, ¿cierto? Que le colocamos, el disparador en este caso, que colocamos acá en el controlador, que en este caso dice no existe el producto con el valor, ¿cierto? ID. Aquí tú puedes colocar lo que tú quieras, incluso puedes despachar algún error con 304 y eso. Estas páginas de error, por cierto, son perfectamente personalizables. O sea, tampoco es algo que, oye, sabes que Symfony le muestra mucha información al hacker. No, no es necesario. Tú perfectamente lo puedes configurar para que cargue algún base, en este caso una base, una plantilla, tweak personalizada para las páginas de error. Así que tampoco te asustes por eso. Bien. Ok, eso respecto de cargar el detalle, como lo denomina acá la documentación de libros web, dice buscar un objeto más que cargar el detalle, pero en realidad es lo mismo. Como que se me enreda la lengua un poco por ahí. Cuando vivía en Venezuela decían mucho que los chilenos hablamos un poco rápido, y ahora que tuve la posibilidad de salir de Chile, sí, me doy cuenta de que nosotros hablamos un poquito rápido y cantadito, pues así que quien se quiera burlar, burlémonos, porque en realidad si nos vamos a eso, todos hablan cantadito, pues. Vamos a crear ahora un método, por ejemplo, para agregar un registro. Entonces, para eso vamos a crear acá, de hecho podríamos copiar lo mismo que tenemos en la documentación. Fíjate que acá hay un ejemplo para crear un objeto. Acá arriba estaba. Acá está. Create Option, Create Action, ¿cierto? Entonces, fíjate, se le pasan. ¿Cómo funciona esto? Mira, se declara una instancia del objeto, lo cual significa que vas a tener que indicar en la parte de arriba un namespace apuntando a la entidad con la cual quieres trabajar, indicándole primero la ruta, en este caso del bundle, ¿cierto? Apuntando a la carpeta de entidades y apuntando al nombre de la entidad. ¿Cómo nos quedaría a nosotros? Yo lo tengo hecho acá arriba. Sería básicamente hacer esto que está acá. Voy a traerme esta de abajo y te la voy a explicar, aunque yo creo que la expliqué en el primer video, pero igual la vamos a explicar acá. Lo voy a colocar acá en nuestro productos controller. Básicamente lo que estamos haciendo acá es decirle que, oye, Symfony, necesito que en este controlador me cargues desde el bundle prueba, home bundle, la entidad llamada productos, que es la entidad con la que nosotros estamos trabajando. Esta otra línea, este otro namespace que está acá, lo que hace es cargar un componente de Symfony que se llama response, que te permite evitar, por ejemplo, que en los controladores utilices un return y puedas imprimir desde ellos mismos un texto en pantalla. Básicamente se usa cuando no quieres renderizar algún contenido en el controlador proveniente de una vista. No le quieres agregar una vista a un controlador, utilizas este tipo de funcionalidades. Lo que nos interesa ahora básicamente es porque con nosotros vamos a poder crear una instancia de, en este caso, la clase de la entidad. Entonces podríamos crear acá el método entonces public function create, en este caso create action. El ideal sería que esto recibiera parámetros, ¿cierto? Y todo, pero por ahora lo estamos haciendo muy sencillito. Hay que crear, recuerda la ruta, en este caso, bueno, yo la tengo creada acá, la voy a copiar. Tengo en este caso todas las rutas creadas ahí ya. Voy a copiarla para ahorrar tiempo. Es una ruta muy simple, fíjate, no tiene mayor ciencia. Se llama create. La idea es que cuando el usuario abra productos /add vaya a productos create. Básicamente creo que no necesita mayor explicación. Y acá tenemos el método. Mira, está exactamente igual a como está en la documentación. De hecho, si lo comparamos, cargas acá la ruta, en este caso primero la instancia de la clase de la entidad, luego vas llamando a los métodos set. Recuerda que siempre vas a tener en la entidad métodos setter y métodos getter. En este caso llamas a los métodos set. En este caso acá están apuntando una tabla products, yo la llamé productos en español, por lo tanto acá tengo set nombre, set precio y set description. Luego utilizas una variable, el método doctrine get manager, y a ese método get manager le pasas como parámetro, en este caso a través de su método persist, en este caso de persistencia, le pasas como parámetro la variable que tienes acá arriba con la cual manejaste toda la instancia de declaración de los registros con los que vas a trabajar.
Dicho en otros términos, esto lo vas a copiar y pegar. Aquí siempre vas a colocar la instancia de la entidad y acá vas a colocar los set names de los campos a los cuales quieres insertar los registros dentro de esta fila que estás creando. ¿Vale? Esto luego se trabaja con getDoctrine, getManager y persit para en este caso indicar el nombre de la variable donde almacenaste todas estas características que tienes acá, y luego vas a liberar memoria y vas a ejecutar el procedimiento a través del método flush, que es el método con el cual se ejecuta todo el sistema. Luego lo que hace, fíjate, en este caso, de acuerdo a lo que tiene la documentación, perdón, de acuerdo a lo que tiene la documentación, acá podrías hacer muchas cosas. Podrías, por ejemplo, una vez que se crea el registro, redireccionar al usuario, podrías cargar una vista, pero también podrías utilizar el método return new response, que es un método que te permite, como te decía, imprimir un texto en pantalla desde el mismo método del controlador, sin necesidad de renderizar una vista. Para eso, recuerda, para poder utilizar este método response tienes que tener cargada esta línea acá arriba, ¿cierto? Que es el use Symfony component HTTP Foundation response. Bien, eso es súper importante de tenerlo en consideración. Al ejecutar este método create en la URL, lo que va a hacer es generarte el registro en la tabla productos. En este caso podríamos crear acá el producto, por ejemplo, producto creado desde Doctrine con Yandu, para ver si me guarda bien las tildes. Algún precio, no sé, pongámoslo súper caro, millones. Y alguna descripción: mi mamá me mima con mucho ñandú, por ejemplo. Veamos a ver si se ejecuta. Bueno, en este caso me equivoqué, porque esto debería haberlo colocado acá en el método que tengo acá, en el create, ¿cierto? Entonces nos vamos a traer todo esto que tenemos acá, todo lo que tenemos aquí en el método create action de la prueba que tengo acá, y lo vamos a traer al controlador con el que estamos trabajando. Entonces ahí tenemos producto, ¿cierto? Response. Copiamos, ¿cierto? Ya sabemos que esto no va a funcionar sin ningún tipo de problema, debería, y si todo funciona bien nos va a mostrar este mensaje. En este caso lo vamos a españolizar: se ha creado el registro número, y fíjate que a través del método getID, Symfony mediante Doctrine te retorna el último ID ingresado. Eso es súper útil. Primero, porque muchas veces tienes que hacer insert en cascada, o muchas veces tienes que tomar este ID y procesarlo, trabajarlo. Entonces es súper útil trabajar con este tipo de cosas, ¿vale? Entonces probémoslo. Vamos a la URL, vamos a cargar acá productos /add, y ahora fíjate, me dice se ha creado el registro número 4. Vamos a productos nuevamente. Y ahí está, fíjate, producto creado desde Doctrine, Yandu, sin ningún tipo de problema. Con el ID 4 puedes navegar en él, y ahí está el precio excesivo, ¿cierto? Que le colocamos sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, el método add nos funcionó de forma espectacular. Interesante, ¿verdad? Vamos ahora a crear un ejemplo del método update. Acá lo tenemos. En realidad es lo mismo. Ahora la única diferencia es que el método update llama nuevamente solamente a getDoctrine y a getManager, no realiza ninguna instancia. Entonces es un método relativamente más sencillo. Si lo analizamos, se crea una variable, se guarda el getDoctrine, getManager por defecto, se crea otra variable y se guarda, en este caso, la variable anterior, que ahora es un objeto, el método getRepository, apuntando al bundle y a la entidad. En este caso, esto es como decir el where, ¿cierto? De la consulta. En este caso, modifícame el registro que tiene el ID tanto, ¿cierto? Ya sabemos que el método find eso es lo que hace. Se verifica acá que efectivamente ese registro exista, y luego se llama al método, en este caso, de la entidad asociada al campo que queremos editar. Puedes llamar a todos los que quieras. Acá en este caso, acá por ejemplo, se le está editando el nombre. Y luego se utiliza el método flush de nuevo, y en este caso acá ahora ellos sugieren hacer un redirect. Te muestran otra funcionalidad: en lugar de cargar un response, hacen directamente un redirect. Es decir, cuando se hace la actualización del registro, podrías perfectamente utilizar this redirect, y dentro utilizas this generate URL, y acá le pasas el nombre de alguna de las URLs que tienes creadas dentro del archivo de configuraciones. Yo lo tengo hecho acá, mira, lo voy a traer.
Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá y lo vamos a analizar. Básicamente lo que hacemos es, bueno, el método se va a llamar updateAction, recibe un parámetro, recuerda acá, una variable, la variable no tiene por qué llamarse em, pero recibe el thisDoctrine, getDoctrine y getManager. Luego se crea otra variable con, en este caso siempre, ojalá por estándar, más o menos parecida al nombre de la entidad. Se utiliza la variable em, que ahora es un objeto, a través del método getRepository. Aquí le pasa como parámetro el nombre del bundle, ¿cierto? Y el nombre de la entidad y el método find, ¿cierto? Para básicamente cargar el registro. Luego vemos si hay algún error. En este caso acá lo podríamos personalizar. Esto es bastante parecido, por ejemplo, al detalle. Si te fijas, de hecho es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que no lo guardan en una variable. Y luego se utiliza la misma variable product, ¿cierto? Para, bueno, esta variable no tiene por qué llamarse product. Se podría llamar perfectamente productos y funcionaría igual. Entonces esta variable productos o product, ¿cierto? Ahora va a ser un objeto y dentro de sus métodos va a poder acceder a los métodos de getters y setters de la entidad. En este caso, por ejemplo, al método setNombre para cargarle un nombre nuevo. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, al registro número 4, nuevo nombre para el registro 4. Ñandú. Yo ocupo siempre la palabra ñandú para los tildes, para ver si que tengo algún problema con tildes. Bien, luego de eso lo que va a hacer el sistema es retornar un método de redireccionamiento. En este caso, a través del objeto redirect se le pasa el objeto generate URL y le pasas el nombre de una URL. Aquí me voy a parar un poco. ¿Por qué? Este nombre que tú le vas a colocar acá, la ruta que tú le vas a colocar acá para que apunte, la vas a ir a buscar a tu GML routing y va a ser este nombre que tú le vas a dar. Cualquiera de estos nombres. Este es el nombre que tú le tienes que dar a la ruta. De hecho, este es el nombre de tu ruta. Bien, por lo tanto, desde acá es de donde tú vas a cargar los registros. ¿Vale? Por ejemplo, si quisieras que te redireccionara a productos, utilizarías esta, que de hecho es la que precisamente yo estoy utilizando. Bien, dato interesante a tener en consideración. Entonces ahora yo voy a traerme y voy a crearme una ruta acá para el update para que me cargue. Yo de hecho lo tengo hecho acá. No voy a desgastarme en escribir algo que ya está escrito. Básicamente el método se llama, bueno, la ruta se llama prueba home update. La idea es que cuando el usuario abra productos /edit / el ID del registro, va a apuntar al controlador productos y a su método update. Veamos si funciona. Acá están los datos de los registros sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a escribir productos /edit y vamos a editar, por ejemplo, el número 4. Vemos, se actualiza y ahora fíjate, nuevo nombre para el registro 4 ñandú. Interesante, ¿verdad? Le pasé el ID 4. Si le pasamos, por ejemplo, otro ID, edit, por ejemplo, el ID número 1. Ahora este de arriba también va a tomar ese valor porque por ahora estamos pasándole solamente un valor estático acá, pero la verdad eso es un detalle porque ya próximamente les voy a enseñar a trabajar con formularios para que podamos hacer esto de forma correcta, pero por lo pronto con esto ya se entiende perfectamente cómo manejar las principales acciones, en este caso inherentes a la interacción desde un lenguaje de programación a una base de datos, a una arquitectura de base de datos, a un gestor de base de datos. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la función delete. Si revisamos acá la documentación, nos dice que para eliminar un objeto, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que en lugar de utilizar los métodos getters o setters, vas a utilizar el método remove. Es lo único. Lo demás es todo exactamente igual. Entonces, lo vamos a hacer bastante rápido. Mira, vamos a copiar acá del routing, de donde yo tengo los apuntes. Lo voy a copiar acá en mi routing. Básicamente este routing que estoy copiando, fíjate, es un routing que se llama prueba home delete. Va a apuntar a cuando el usuario escriba productos /delete / el ID del registro. Eso va a apuntar a un método que se va a llamar delete, que va a estar dentro del controlador delete. Lo voy a traer, me lo voy a copiar también. No te preocupes por ahí si no puedes ver el código bien, porque puedes, recuerda, bajarte el video desde mi página o bajarte el código, así que no hay ningún problema. Pero en todo caso yo creo que se ve bastante claro. Acá el método se llama deleteAction, recibe un parámetro bastante, de hecho es igual al de arriba, fíjate, utiliza el getDoctrine, getManager, se guarda todo en una variable product. Recuerda que esta variable se puede llamar mamá, papá, perro, gato, da lo mismo.
utilizas el get repository, ¿cierto? Para llamar a la entidad, utilizas el find para cargar el registro a través del ID, se verifica de que no haya ningún error, ¿cierto? Y luego, fíjate que la diferencia es que acá arriba llamas al método setter del campo nombre y acá llamas directamente a un método llamado remove, que pertenece en este caso a la arquitectura de Symfony. Bien, eso es súper importante tenerlo en consideración. Un momento acá, déjame verificar una cosa. Ok, ahora sí. Entonces, la idea es que cuando el usuario borra un registro, va a suceder lo mismo, igual lo vamos a redireccionar a el index de productos, al home de productos. Entonces, tenemos el método creado acá en el controlador y tenemos la ruta configurada, entonces no debería haber ningún tipo de problema. Entonces ahora tenemos acá 3 registros, vamos a borrar este, por ejemplo, el número 4. Entonces, fíjate que lo podríamos borrar de acá mismo, podríamos crearla acá, por ejemplo, para hacerlo un poco más interactivo el tema. Aquí en la vista index, ¿cierto?, de productos, podría el usuario colocar un par de guiones ahí, no sé, y acá colocar un enlace que diga borrar, por ejemplo, o eliminar. Entonces, si yo presiono acá este enlace, ¿cierto?, debería poder eliminar alguno de estos registros. Entonces, ¿a dónde debería apuntar esto? Debería apuntar a href asset, ¿cierto? Ya nos vamos haciendo amigos de esto. Productos, delete, slash, dato.id. Le podemos colocar un title acá. Eliminar, por ejemplo. Ahí está, entonces ahora cuando presiona acá cualquiera de estos debería en teoría ir a productos delete y eliminarse. Por ejemplo, vamos a eliminar este. Perfecto, se eliminó sin ningún tipo de problema. Vamos a eliminar este otro. Perfecto. Bien, funciona súper bien. Eliminamos otro. Bien, vamos a crear alguno. add. Perfecto, se creó el registro número 5. Ahí está el registro, lo puedo eliminar si quiero o incluso lo podría editar, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Edit y le doy el número 5 acá. Y ahora ahí está editado el registro sin ningún tipo de problema. Si quiero ir al detalle, acá estoy en el detalle, ¿cierto? Veo el precio formateado y puedo volver atrás sin ningún tipo de problema. Bien, con esto espero que quede bastante clara cómo es la forma de trabajar las 4 operaciones básicas de consultas a base de datos, haciendo minería de datos, apuntando un detalle, por ejemplo, crear registros, modificarlos y eliminarlos. Dato para terminar, los métodos no tienen por qué llamarse create, update o delete, le puedes llamar borrar como tú quieras. Acá yo los tomé directo de la documentación, por eso se llaman así. Estoy tratando de ser bien minucioso en eso, de basarme exclusivamente en la documentación, no inventar nada, a pesar de que por ahí he creado algunas cosas yo, por ejemplo lo de los enlaces y eso, pero más allá de aquello he tratado de ser bien minucioso para que tú te puedas también ir dando cuenta de que al leer todo esto que está acá puedes ahorrarte ver todos los videos y en este caso aprender por tu cuenta. De hecho, no digo que no veas los videos, de hecho ojalá los puedas ver porque me ayudas mucho a mí también, pero también aprovecha, ¿cierto?, de basarte en la documentación, no le tengas miedo a la documentación. Un poco para allá va mi comentario. Bien, vamos a dejar esto hasta acá. El próximo video ya, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría seguir viendo otros temas, pero por lo pronto yo creo que con esto ya estamos bastante avanzados en el curso. Cualquier consulta, cualquier duda me la van dejando en los comentarios del video y yo con mucho gusto les voy respondiendo. Por ahora sería todo y nada, me queda solamente agradecerles a todos por seguir mi humilde trabajo y acá está mi sitio web para dejarme cualquier consulta que ustedes estimen convenientes. Les hablo entonces César Cancino desde Santiago de Chile para todo el mundo. Dios los bendiga a todos.